Espero que se sienta que está aprendiendo, porque esa es la razón del día martes, un estudio. Siempre ese estudio, usted se da cuenta, tenemos el privilegio de parte del Señor que tenemos prédicas y enseñanzas. Toda prédica lleva siempre un mensaje, una enseñanza para nuestra vida y que usted pueda aprovechar cada vez que se congrega. Salmo 119, versículo número 90. Vamos a seguir con una palabra establecida en la tierra, parte 2, una palabra establecida en la tierra. Hay cosas muy, muy importantes que usted debe de saberlas. Dice así el versículo número 90. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Amén. Padre bueno y amado, añádele bendición a tu palabra, sé propicio. Oramos por nuestro hermano Carlos Quintanilla, que tú seas propicio en su necesidad y que tú le concedas conforme al deseo de su corazón al pedir que se ore por él. Señor, extiende tu gracia y tu misericordia una vez más. También oramos por nuestros hermanos Rodas, que tú los bendigas y tú los fortalezcas grandemente. Señor, te pido por mi hija, que tú seas propicio. Y oramos por cada una de nuestras familias que están fuera del país y por nuestros hermanos que están con nosotros en esta hora conectados, que residen en nuestro país. Bendícelos, prospéralos, ayúdalos. Y a nosotros bendícenos también por medio de tu palabra. Que esta noche podamos aprender algo más para nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Estamos en este literal o en este punto de una palabra establecida en la tierra. Primeramente hemos estudiado que Dios fue fiel en establecer su palabra en los cielos para siempre. Ahora vemos que su fidelidad se extiende de generación en generación, aquí en la tierra. Y estuvimos viendo el estudio anterior, el martes anterior, lo que es generación. Y pudimos ver su raíz, etcétera, y vimos que se puede usar para un lapso de vida, una era, se puede tomar como un periodo de tiempo, un principio y un fin, pero también pudimos ver que se puede, dependiendo el contexto, también se puede aplicar a una generación. Y vimos algunas cosas muy, muy importantes. Solo déjenme verlas. Vimos algunas cosas muy importantes, que es no solamente una revolución de tiempo, no solamente una edad, sino también una generación, un linaje. Vimos una morada, una nación, una descendencia, una posteridad, inclusive también un siglo. Entonces vimos la importancia de estas dos y veíamos algo muy interesante, que dentro de esa generación en tiempo, en edad, también está la descendencia, está los genes, está la raza humana, que viene de generación en generación. Y me llamaba mucho la atención que veíamos que en ese lapso de tiempo había, en los tiempos, por ejemplo, de Noé, específicamente, veíamos que habían dos tipos de generación. Había una generación perversa y había una generación justa. Y esto es muy importante porque cuando el enemigo contaminó la raza humana, el propósito de contaminarla era
para que no se cumpliera la promesa que el Señor le había dado a Adán y a Eva, que de la simiente de ellos iban a ser un Salvador. Hoy nosotros podemos aplicar estas palabras. Iba a nacer de ellos un Salvador. Iba a nacer de ellos uno que iba a restaurar, que iba a traer paz a la tierra. Y más adelante lo vemos en uno de los antes del nacimiento de Noé. O sea, Noé fue profetizado como alguien que iba a venir y que iba a traer paz sobre la tierra. Entonces, basado en que una palabra establecida en la tierra, el Señor dio esa promesa, Génesis 3:15, de que de la simiente de la mujer iba a salir uno que iba a darle muerte a la descendencia de la serpiente. Y desde ese tiempo, el enemigo, después de dar esa promesa al Señor, el enemigo quiso destruir esa simiente. Pero note esto, una palabra establecida en la tierra. Nada se va a oponer a que esta palabra se cumpla. Y estoy haciendo este énfasis porque quiero decirle que hay momentos en nuestra vida en que nosotros creemos o pensamos de que la palabra de Dios no se va a cumplir. Sus promesas no se van a cumplir. Y quiero decirle algo, cuando Dios nos ha prometido algo, no importa que usted y yo fallemos, Él va a cumplir lo que prometió, porque su cumplimiento no depende de nosotros, sino que depende de Él, a menos que este cumplimiento tenga un prerequisito, que es que depende de nosotros. En el caso de Adán, él tenía una vida eterna condicionada y estaría en el huerto de una manera condicionada, sin límites, pero condicionada. Y el Señor le dijo, el día que de él comas, ciertamente morirás. Hasta ahí va a llegar tu vida. Vas a morir si lo haces. Vas a vivir, podríamos decir, eternamente, pero bajo una condición. Y qué maravilloso es nuestra redención, que hoy, aunque no hemos visto la palabra redención, cuando se inicie el arrebatamiento, que es la transformación nuestra, que es el día de nuestra redención, el día de nuestra transformación, el día de nuestra glorificación, qué tremendo es que vamos a entrar en ese estado y no hay una condición para permanecer en ese estado. Una palabra establecida en la tierra. Cuando pienso en esto, me regocijo, me alegro, porque digo, de veras, qué maravilloso es esto. Lastimosamente se tiene que ser convertido para entender esto y para creerlo, porque el que no está convertido no lo entiende y, lógico, no lo cree. Pero qué precioso es saber que esta es una verdad, porque hay evidencia de que todo lo que Dios ha hablado para la tierra se ha cumplido. Bueno, prueba de ello es la caída del hombre. Es una verdad, todos morimos. Cada vez que alguien muere se cumple la palabra de Dios, una palabra establecida en la tierra. Pero así también hay una palabra de promesa, promesa de nuestra redención, promesa de nuestra transformación. Entonces, qué maravilloso es saber de que la palabra de Dios se va a cumplir. Fíjese que en el Evangelio, donde se habla del Padre Nuestro, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, mire qué lindo esto, una palabra establecida en los cielos, ya lo vimos, pero también una palabra establecida en la tierra. Y usted va a comprender este versículo número 10 del capítulo 6 de Mateo, 6:10. Mire qué tremenda la oración modelo, la oración del Señor para enseñarle a los discípulos y a nosotros cómo debemos de orar. No a repetir esto como que somos loritos, sino que entendamos los componentes o el componente que lleva la oración, el cuerpo que lleva la oración. No es una repetición,
Si no, estaríamos como los que el Señor les dijo, ustedes usan vanas repeticiones, sin sentido. ¿Cuántos oran el Padre Nuestro y no saben ni lo que están diciendo? Entonces, note lo que dice. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Oiga, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo se cumple la voluntad de Dios. Esto es, en el cielo se cumple la palabra de Dios. Entonces, pero también hay una palabra establecida en la tierra. Y así como se cumple la palabra en el cielo, así se va a cumplir también aquí en la tierra. Entonces, ahora, ¿por qué le estoy tratando de mencionar todas estas cosas y algunos detalles? Para que usted sepa esto, que el enemigo va a querer que usted y yo, o toda la iglesia de Cristo, dude de la palabra. Amén. Entonces, que usted y yo dudemos de la palabra. Y debemos de mantener esto. La palabra de Dios ha sido establecida en la tierra. Y no hay nada que lo arruine, no hay nada que lo cambie. Por eso el Señor, que con qué autoridad dice, los cielos y la tierra pasarán. Mi palabra no pasará hasta que se cumpla toda tilde y toda jota. Mire qué autoridad la del Señor como para poder decir, los cielos y la tierra pasarán. Mi palabra no pasará, sino hasta que se cumpla toda tilde y toda jota. ¿Por qué? Porque vamos a ver esa avalancha para querer desprestigiar, para poder contaminar, para poder mezclar la palabra de Dios. Qué tremendo los tiempos en los que hemos llegado a vivir de nuestro cristianismo, de que hoy es más fácil perderse los que estamos en Cristo, no hablo de una religión cristiana, hablo de la vida en Cristo. Estamos más propensos, es más peligroso que nosotros nos contaminemos, nos desviemos que aquellos que hace 50, 60, 70 años se convirtieron a Cristo. Hoy es tan fácil, hay una variedad, ya casi nos encontramos en ministerios donde podemos ser llevados a ponerle, mire, los que están de este lado pueden aplaudir, los que están de este lado no aplauden, los que están de este lado tápense la cabeza, hermanas, y las hermanas de este lado que no se las cubran. Los de aquí pueden gritar para la oración y los de aquí pueden orar calladamente. Los de este lado pueden saltar y gritar y aplaudir y los de aquí parecen no sé qué, inertes, no aplaudan, no expresen. Bíblicos fundamentales. Algunos sí me entienden lo que dije. Y hace 40, 50 años, no, la gente no le importaba dar su vida, no les importaba que los apedrearan, eran definidos. Hoy no, hoy escogemos donde hay alabanza, donde no hay alabanza, donde se ora, donde no se ora, donde la palabra no hiere, no afecta, no molesta. Es lo que yo quiero oír, lo que yo quiero saber, lo que yo quiero aprender. Por eso hay una gran oferta, hay una gran demanda en la mayoría de los ministerios. Amén. Pero aquellos que estamos en Cristo sabemos que la palabra de Dios ha sido establecida en la tierra. Amén. Ahora, quiero decir algo muy importante. Que habíamos dicho que el salmista reconoció la obligación de una generación hacia las venideras. Aún los de cabellos canosos tienen la oportunidad de instruir a la juventud. Con eso terminamos el martes pasado. Entonces, el mismo Dios que creó el universo con su palabra y estableció su palabra para siempre en los cielos, es fiel para preservar su palabra de generación en generación. Esta es una idea principal en el estudio de esta noche y en eso me quiero enfocar y quiero que usted se enfoque, se concentre en esto que le acabo de decir. El mismo Dios que creó el universo con su palabra
y estableció su palabra para siempre en los cielos, es fiel para preservar su palabra de generación en generación. No importa lo que el hombre pueda crear espiritualmente, religiosamente, no importa que los hombres de Dios se vendan o nos vendemos o nos vendamos. Su palabra de generación en generación será preservada porque Él es fiel. No importa que nosotros queramos crear una variedad de versiones, la palabra de Él siempre se mantendrá. Él se va a encargar de preservarla. No le terminé de decir la idea, algo similar a esto. Cuando el Señor le dio la promesa que de la mujer iba a salir el que iba a libertarlos, desde ese instante Satanás, el diablo, trató la manera de destruir esa simiente para que el Salvador no naciera. La figura la encontramos allá en el tiempo del pueblo de Dios en Egipto, cuando se sabía que Dios iba a levantar a un Salvador de ellos. Y cuando se creyó que ya había nacido, Faraón mandó a matar a todos los niños hebreos. ¿Por qué? Porque el diablo, en este caso Faraón, no quería que naciera el que los iba a salvar. Tenía temor. ¿Qué temor sentía? Porque sabía que Dios lo había prometido. Que ese pueblo que creía en ese Dios, en Elohim, en el Shaddai, y todos los nombres con los cuales se manifestó el Señor hacia los hombres, qué tremendo de que mandó a matar a todos los niños. Y eso pasó también en el tiempo del Señor Jesús. Cuando Herodes se dio cuenta de que había nacido el rey de Israel, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces usted puede ver ahí cómo el diablo, desde que Dios dio la promesa en el huerto, comenzó a querer destruir la simiente. Y yo le quiero preguntar, después de tantos siglos, siglos de siglos, no sé cuántos siglos, 5,000 años, desde el huerto hasta el nacimiento del Mesías, 5,000 años, un ejemplo, 6,000 años, lo que sea, 7,000 años o 4,000 años, no importa, no nos interesa el tiempo. Lo que sí sabemos es que el Mesías nació. Y por más que usted ve en la genealogía de gente que usted dice, ¿cómo es posible que fulano o fulana o sutana estén en la genealogía del Señor? Al final, el Mesías nació sin pecado. Fue preservado porque había una palabra establecida en la tierra. De ti me saldrá el libertador. Se lo dijo a Eva, se lo dijo a Judá. Y es por eso que encontramos a un Miqueas 5:2, lo que dice. Entonces, de ti me saldrá el libertador. Entonces, no pudo oponerse. El diablo no pudo hacer nada para poder detener esa palabra que Dios había dado. ¿Comprende por qué le estoy diciendo esto? Para que usted deba de mantenerse siempre fiel al Señor, de que Él ha establecido una palabra. Y el diablo se va a encargar de que usted se pierda. El diablo se va a encargar de que usted dude. El diablo se va a encargar de que usted renuncie. Y ya va a haber algunas formas muy importantes. Entonces, aquí voy a comenzar, pero voy a repetirle lo que le dije hace un momento. El mismo Dios que creó el universo con su palabra y estableció su palabra para siempre en los cielos, es fiel para preservar su palabra de generación en generación. La preservó para que yo me convirtiera. La va a preservar para que se convierta mi hijo. La va a preservar para que se convierta mi nieto. La va a preservar para que se convierta mi bisnieto. La va a preservar para que se convierta mi tataranieto. Y así hasta 1000 generaciones si es necesario. Tremendo. ¿Se recuerda el versículo? Hasta 1000 generaciones.
La maldición es hasta 4 generaciones. Pero su bendición, su misericordia, hasta 1000 generaciones. Entonces, mira qué tremendo. Yo digo, Señor, qué privilegio, porque todo lo que sale de mis lomos, tú cumplirás tus promesas. Por eso, oiga esto, hermano. Tremendo cuando el apóstol Pablo le dice al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa, tú y tu descendencia, porque si tú te conviertes, ya llegó la luz a tu casa, y si llega la luz a tu casa, a todas tus descendencias, hay luz. O sea, es bien profundo lo que Pablo le dice al carcelero en el libro de los Hechos, capítulo 16. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Está hablando de su descendencia. Amén. El mundo y su príncipe, usted sabe quién es. El mundo y su príncipe desean que creamos que la Biblia, aparte de ser absurda o absurdamente anticuada, está llena de graves errores. A veces uno lee cosas y uno dice, mire esto cómo es. Y uno ya sabe por dónde va el asunto. El diablo se encarga de que usted se dé cuenta, entre comillas. Usted crea que la Biblia es anticuadamente absurda o absurda, ¿cómo le dan lo mismo? Absurdamente anticuada. Y que está llena de errores. Usted solo basta que encienda su televisor y que busque programas de que hablen de la Biblia y se va a dar cuenta que usted va a oír las peores groserías en contra de Dios. Y qué tremendo cuando no tiene el conocimiento, cuando usted desconoce esta verdad y usted comienza a poner la atención y hay un momentito que su fe se tambalea. Como los hermanos que se quedan en su casa los días domingos y los visitan y vienen el martes preguntando si es cierto que el infierno es aquí en la tierra. Y uno va a preguntarle, ya sea a quién oyó, o a quién usted dejó entrar a su casa. Aquel que no trae esta doctrina, no lo dejes entrar a tu casa. Lo dice la carta, una de las cartas de Juan. No es bienvenido. El que no traiga esta doctrina no es bienvenido. Amén. Entonces, en todos los tiempos ha habido una inversión en traducciones modernas. Y aquí mira el diablo cómo es de sutil. ¿Por dónde va a entrar el diablo? Va a entrar, ¿por qué? Porque dice Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, no sé si es versículo 14, dice que el Satanás mismo se viste como ángel de luz. Entonces no va a llegar por otra forma, va a llegar por medio de la Biblia en las diferentes versiones. Y se gastan millones, se invierten. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Yo me recuerdo que en mi formación nuestro maestro nos decía, miren, esa Biblia que ustedes tienen, la Reina Valera 60, cuídenla, porque vendrán una infinidad de versiones que son muy peligrosas. Y qué tremendo, porque no habían pasado ni 15 años cuando lo que él nos había advertido ya se había cumplido. Las sociedades bíblicas dejó de ser de evangélicos. Entonces, aunque usted lea ahí Sociedad Bíblica Unida, ya no se puede confiar ahí. Solo basta que usted compare su Biblia con esas versiones y se va a dar cuenta de una infinidad de cosas. En las Biblias evangélicas, entre comillas, vienen figuras, ángeles. Hoy en las Biblias evangélicas viene bautismo de niños, confirmación de niños. En la Biblia evangélica ya vienen Biblias evangélicas con libros deuterocanónicos, o sea, de dudosa inspiración, fuera del canon bíblico.
No me gusta decirlo, pero por lo menos usted debe saberlo. Porque este es el lugar, el púlpito donde se predica la palabra establecida en la tierra, en que no se le puede engañar. Y usted debe de ser entendido en esto. El día que usted oiga algo que no es una verdad, corra, huya, escape por su vida. Amén. Así que si usted huye por la verdad, a mí no me importa, yo sigo aquí. Entonces, esa infinidad de traducciones modernas, teólogos, ministros y otras muchas literaturas, videos, para enseñar errores de la Biblia. Increíble, para enseñar errores de la Biblia. Por eso usted ve a través de los labios de un siervo de Dios que enseña que este hombre es el ungido de Jehová, que este hombre es el rey de toda la tierra, que este hombre es el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que fue ungido 3 veces, el hombre en el cual se cumplieron los propósitos de Dios, el hombre en el cual Dios le escogió para esto, esto y esto, lo dicen los siervos de Dios. Pero cuando usted oye al mundo, al príncipe y el mundo, y usted comienza a hablar de este hombre sanguinario, de este hombre asesino, de este hombre adúltero, de este hombre, y empiezan a sacar la negrura de este hombre, que es David. Y así, que es algo absurdo, ridículo, lo del Mar Rojo, que el Mar Rojo es Mar Rojo por las plantas marítimas que se dan en ese tiempo y no sé qué, y que era Pachito y que no sé qué y que no sé cuánto. Tratan la manera de desvirtuar que es una falsedad, que es una mentira, que quién puede creer lo de las murallas de Jericó. Y hace muchos años mi pastor en una prédica decía la ciencia dice de que pasaron por el Mar Rojo porque en esa época el agua llegaba hasta los tobillos. Y entonces, ¿cómo es que se ahogaron los egipcios? Entonces dicen, le dan más gloria a Dios porque en un charquito de agua los hizo que todos se ahogaran. Entonces la ciencia todo el tiempo va a buscar la manera de desprestigiar la verdad. Sacan que es una gran mentira el que un niño como David, un joven como David, se ha enfrentado a un hombre de más de 3 metros y una infinidad de locuras, tonteras. Pero a la vez, esa misma gente, esos mismos teólogos, esos mismos científicos, le están diciendo que este es el manto de Turín. ¿Ve? Y los mismos enseñan que hay hasta Santo Grial. Y así le mencionaré una cantidad de estupideces. El mismo que le dice que aquel es un sanguinario, le están diciendo que esto es santo y que el agua es pura. Por no decir otra cosa. Es increíble. Dele gracias al Señor si a usted se le sacó de las tinieblas. Entonces una multitud de cristianos han caído ciegamente en esta vieja trampa de preguntar. Génesis capítulo 3, Génesis capítulo número 3, Génesis capítulo número 3, versículo número 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, Satanás, ¿verdad? Ocupó a la serpiente, al animal, como un medium. Ocupó a alguien dentro del huerto. Así opera siempre Satanás. Por eso usted no preste su vida, porque hay maldición. Amén. Oiga, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, lo que nos interesa aquí es lo primero.
¿Con que Dios os ha dicho? Mire qué tremendo. Es una multitud de cristianos que han caído ciegamente en esta vieja trampa de preguntar eso. ¿De verdad? En interrogante. ¿De verdad? Mire, ¿cuántos cristianos preguntan? ¿Es cierto qué? ¿Y quién te ha dicho? ¿Quién te ha enseñado? Por eso, una de las cosas que a mí se me hicieron rema, y este rema me llevó a tener un sumo cuidado de quién me enseña. Porque el Señor le preguntó, ¿quién te enseñó? Ahí mismo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, ¿quién te enseñó también como para que pudieras comer del árbol? Porque Él era el maestro. Y le había dicho, de todos los árboles pueden comer, menos de este. Él era el maestro. Él les dio las indicaciones. Pero de repente todo cambió y viene y le pregunta, ¿quién te enseñó? Esto es, ¿quién es tu maestro? Por eso cuando algunos de la congregación han venido a preguntarme, mire hermano, ¿es cierto que? Y vienen con unas doctrinas aberrantes, diabólicas, y yo digo, y pienso, ¿y a quién ha oído? ¿A dónde se ha ido a meter? ¿En qué vigilia han dado? Patas de chucho, que no se componen. Yo he tenido aquí gente que su generación sale igual. La generación que sale de ellos, cortados por la misma tijera, como que el gen venía contaminado en eso. ¿Y quién y a dónde oyó eso? Imagínense, hay hermanas que me han venido a preguntar, hermano, mire, y es verdad que ya no debemos de cubrirnos la cabeza. ¿Y quién le enseñó que me ha oído a mí? Porque si ha oído a una de las ayudas, esa ayuda no vuelve a predicar. Porque yo soy el responsable de su doctrina, de su mayúscula, de él, la doctrina de él. Y yo sé que aquí no se le va a enseñar eso, entonces yo le pregunto, ¿y a dónde ha oído eso? Porque antes se cubría y hoy no se cubre. ¿Quién le enseñó que no se cubriera cuando su pastor le ha enseñado que se cubra? Es que si usted no va a creer lo que su pastor le enseña, vaya a buscar una iglesia donde usted crea. Está bien que no se cubra por ignorancia, pero la que es sabia hasta en ignorancia se cubre. ¿Quién enseñó? Si hay una palabra establecida. Si el cabello sirviera de velo, entonces ¿para qué dedicar tanto versículo en el capítulo 11 de la primera carta de los Corintios? Pablo es tan claro al decir, la mujer cuando ora o profetiza tiene que cubrirse la cabeza. Y no por causa mía, sino por causa de los ángeles. ¿Para qué va a tocar eso? ¿Para qué va a decir eso si no, la mujer no tiene que cubrirse y tiene cabello? No, usted quiere hacer lo que le dé la gana, entonces voy a buscar un ministerio donde usted haga lo que le dé la gana, porque si aquí quiere hacer la gana lo puede hacer, pero usted no puede participar en nada. Usted puede venir de oyente como algunos. Yo espero que no hayan, pero yo lo digo por las moscas. Que nunca se comprometen en nada. Y que hacen de su diezmo lo que les da la gana, lo reparten entre varios pastores, lo compran cosas y lo distribuyen y lo dan. Usted no está diezmando, no se engaña a sí mismo. Mejor váyase a otra iglesia y diezme donde se harta. Porque aquí está haciendo algo indebido. Si usted no quiere diezmar aquí, pues váyase a otra iglesia y allá diezme. Porque usted tiene que diezmar donde se alimenta. Donde se le enseña. Hay alimento pues en mi casa, trae los diezmos al alfolí. ¿Y qué entiende por eso? ¿Qué es comida? No, hay alimento, hay palabra. No es el diezmo, la enseñanza, pero... ¿Es cierto que? ¿Por qué motivo? Son las preguntas de los que han caído en la trampa. ¿Cómo es que? Etcétera, etcétera, esto. Entonces le decía veamos, 2 de Corintios, hoy sí lo vamos a ver,
11, 2 Corintios 11. Vamos a leer el versículo 13. No, 2 Corintios, segunda es, yo estoy en la primera, yo me equivoqué. 2 Corintios 11, 13. 11, 13. ¿Ya lo tiene? Mire qué tremendo lo que dice el 13, aunque a mí el que me interesa es el 14, pero mire lo que dice el 13 y vamos a leer hasta el 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Entonces, si usted esto lo mira, ¿de dónde lo saca Pablo? Lo saca de Génesis capítulo 3, donde él se disfraza como serpiente, o sea, en el cuerpo de la serpiente. Él se disfrazó y le llegó a Eva como un animal del huerto. Por lo tanto, Eva no se iba a asustar. Se disfrazó como un ángel de luz, se disfrazó como la serpiente, que era la más, era bellísima. Si aún, a pesar de la maldición en la que ha caído, mire qué bien se habla de la serpiente en cuanto a su belleza, los colores, sus movimientos, aparte de lo asqueroso que es parte de la maldición. Si usted ve, si este animal es así, deforme por su maldición, ¿cómo habrá sido sin maldición? Porque nosotros, mire qué lindos somos, caídos. Los demonios se enamoran y quieren poseerlos, a los humanos. Yo no estoy bromeando. Imagínense qué tremendo. Si nosotros que estamos en una naturaleza caída somos anhelados por los demonios, ¿cómo éramos entonces? Que perdimos nuestra semejanza y perdimos nuestra imagen. Y es por eso que en Cristo comenzamos a recuperar nuestra semejanza y nuestra imagen. Y llegaremos a ser perfectos. Esto es glorificación. Entonces, se disfraza. Satanás fue un ser angelical que se rebeló contra Dios y fue echado del cielo, sin ninguna oportunidad. Fue echado del cielo. Y es por eso que quiere destruir a medio mundo. ¿Por qué? Porque él no tiene compostura. Satanás es un ser creado y por lo tanto tiene limitaciones. Pero no podemos decir que no tiene poder. Tiene limitaciones. Y nuestra batalla contra él no podríamos si no fuera Cristo en nosotros. Y alguna vez le voy a enseñar, si puedo decirlo de esa manera, o explicarle, pero es una enseñanza. Le voy a enseñar por qué nosotros podemos reprenderlo. Y qué tremendo que Miguel no lo pudo reprender, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Y nosotros, ¿por qué podemos reprenderlo? Tremendo, y se sujetan. Satanás está tratando de tentar a todos para alejarlos de Dios. Fíjese que esto es bien tremendo. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que es la palabra. Porque el enemigo va a querer la manera de confundirnos, distorsionar la verdad, las herejías. Por eso nosotros no podemos ocupar textos aislados. Tenemos que saber utilizar, tenemos de trazar correctamente la palabra de Dios. Tenemos que usar el todo de la Escritura para poder. ¿Por qué? Porque cuando usted no tiene la preparación y se encuentra con una versión en la cual está tergiversado el versículo, si esto no tiene que ver con toda la Escritura, respetando las reglas de interpretación bíblica, usted puede decir, no, esto no puede ser.
Esto no encaja con toda la verdad, con toda la escritura. Pero ¿cómo vamos a querer nosotros estar jugando comiendo, siendo bebés con espinas? Hace muchos años le compartía a la iglesia, no sé cuántos estarán todavía, cuando el Señor los esperaba ahí a la orilla del lago después de su resurrección con un pescado a las brasas. ¿Por qué les tenía pescado? Ah, porque ahí estaba el mar. No, pudo haber sido otro alimento. ¿Pero por qué pescado? Por el cuidado que debemos de tener cuando nos alimentan. Una espina, una herejía nos puede arruinar la vida. Satanás no tendrá la victoria final. En Génesis capítulo 3, volvamos a Génesis 3, Génesis capítulo 3, versículo número 14, 14 y 15. Dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer le herirá la cabeza, o sea, muerte. Y la simiente de la serpiente le morderá el calcañar. No es de muerte, la herirá, pero solamente eso. Por eso Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y él fue derrotado, Satanás. Entonces, esto se cumplió. Ahora, Dios promete que Satanás será aplastado por uno de los de la simiente de la mujer. Esto es el Mesías. Y es lo que le explicaba en el principio, que Satanás, después de oír esta verdad, trató de una manera increíble para poder destruir la simiente de la mujer. Por eso vemos nosotros ahí le dije yo que y miren, yo creo que no se lo terminé de explicar, cuando le decía de que el martes pasado tocamos de que en un periodo de tiempo, en una era, en una edad específica, en el tiempo de Noé, una edad, habían dos simientes, hablando de los genes, de la descendencia de la mujer, habían dos simientes. Le dije yo, una perversa y una justa. Mírete cuando, ¿por qué? Porque cuando nació Abel, cuando nació Caín y Abel, el diablo que ya hemos estudiado, trató la manera de arruinar la simiente que salía e hizo que su propio hermano se levantara contra Abel, su hermano. Y note, y dice que Caín era del maligno, dice Juan en sus cartas. Significa que el diablo ya lo había contaminado. ¿A través de quién? A través de su propia madre. Por lo que su madre formó en su hijo, que lo he explicado, yo no quiero estar explicando otra vez lo mismo, pero ya lo sabe, ¿verdad? Ay, 3 nomás dicen amén, Dios mío, no puedo volver a explicar eso. Entonces, ahí usted puede ver que se levanta y mata a su propio hermano. Entonces viene Dios y tiene que traer al sustituto, a Set, el sustituto. Con eso no contaba el diablo. Y ahí comienza la batalla y llegamos a los tiempos de Noé y de igual manera, mire, solo uno fue agradable a los ojos de Dios. Y solo uno pudo entrar. Ahí venía el Señor guardando, cubriendo la simiente para que pudiera nacer el Mesías. Mire todo lo que Dios hace, mire, yo no sé cómo transmitirle esto, hermano. Confíe en la palabra, no dude, no se deje engañar. Cuando estoy viendo en la televisión esos programas satánicos de teología, teólogos inconversos, hijos del diablo, yo siento compasión por ellos y por los que les van a creer. La tentación, y con esto quiero terminar, por eso hice un poquito de énfasis en esto.
la tentación es una invitación de Satanás. Fíjese bien, lo repito, lo dejo bien claro. No quiero avanzar más en esto, porque quiero dejarlo bien claro. La tentación es una invitación de Satanás para entregarnos a su estilo de vida, de él, de Satanás, para entregarnos a su estilo de vida y renunciar al estilo de vida de Dios. Eso es todo. No quiero que vivas como Él quiere, quiero que vivas como yo quiero que vivas. Por eso encontramos nosotros a un Caín tan diferente a otro Abel. Y los dos son de Adán y de Eva. ¿Y cómo pueden ser tan diferentes los dos? Y en su principio podemos ver en la vida de Jacob y su esposa, Rebeca, ¿cómo podemos ver en el mismo vientre a dos que se están aplastando, asesinándose? Dos simientes, dos naciones. Entonces, ¿cuál es la tentación de Satanás? Y mire, es una infinidad de formas en las cuales Satanás nos tienta, no solamente en un aspecto doctrinal. Es que si no puede por la doctrina, lo hará por cualquier otra forma. Lo hará por su cónyuge, lo hará por su hijo, lo hará por su papá, lo hará por su mamá, lo hará por su suegro, lo hará por su suegra, por quien quiera dejarse utilizar por el diablo. Para que usted renuncie a ese estilo de vida de Dios, para que usted diga, ¿y para qué tanto esfuerzo, pues? Para que lleguemos a decir, como en unos instantes lo expresó Asaf, en vano he limpiado mis manos, dijo. ¿Para qué cuidarme tanto, pues? Y empezó a fijarse cómo vivían los inconversos. ¿Ve qué es lo que quiere el diablo? Que usted renuncie al estilo de vida de Dios y que viva al estilo de vida que Él quiere que usted viva. ¿Entiende hoy por qué son las tentaciones? Cuando usted y yo dejamos de vivir como Dios quiere, ya nos metimos en serios problemas. Volvamos a lo que decía Génesis 3. Con que Dios os ha dicho. Esto, la cual ha estado en práctica desde que la serpiente en Génesis 3:1 logró que Eva dudara de lo que Dios había dicho en el huerto del Edén. Quiero preguntarle esto. Es cierto, Dios los preservó. Pero quiero preguntarle, después de que obedecieron a la serpiente, ¿sus vidas siguieron iguales? ¿Qué pasó? Murieron. Y antes de morir, físicamente, porque ya espiritualmente murieron, en el instante murieron, perdieron el huerto, fueron expulsados de Edén. Se tuvo que proteger el árbol de la vida, proteger para que ellos no tuvieran acceso y alcance a alimentarse del árbol de la vida, porque si comían del árbol de la vida iban a quedar eternamente viviendo como Satanás quería. Pero Dios había dado una palabra, de ella saldrá una simiente que te va a herir la cabeza. Una palabra establecida en la tierra. Amén. Voy a terminar con esto, para que vea usted cómo, si lo vemos en una forma escatológica del futuro, cuando vemos las iglesias del Asia, que están en el libro de Apocalipsis, las 7 iglesias, ahí podemos ver que Dios está manifestando 7 áreas en la vida del hombre que tienen que ser tratadas y curadas. 7 áreas, o 6 específicamente, 6 áreas que tienen que ser restauradas en la vida del hombre.
Pero esas 7 áreas, o esas 6 áreas, las 7 incluyéndolo porque es una iglesia fiel, las 7 han venido en todos los tiempos del Señor Jesucristo para acá, en la iglesia. Han venido para acá. Y fíjese que le quiero mencionar esto, que estamos viviendo en nuestros tiempos 3 en gran fuerza, fuertemente, 3 generaciones, 3 eras desde el tiempo de la Reforma. La era filadelfiana, la iglesia fiel a la palabra. Desde los tiempos de la Reforma para acá, ha habido una iglesia fiel a la palabra. Los tiempos han cambiado, se han dado una infinidad de situaciones, han habido asesinatos para aquellos que son fieles a la palabra, y hasta el día de hoy se mantiene una iglesia fiel a la palabra de Dios. Yo le quiero preguntar, ¿usted es de la iglesia de Filadelfia? ¿Fiel a la palabra de Dios? ¿Que no le dan gato por liebre? ¿Que usted puede discernir que le están diciendo, le están enseñando la verdad? ¿Usted no acepta oferta y demanda? ¿Usted es de los que dicen a quién iremos? ¿O es de los que dicen, dura esta palabra, quién la va a poder cumplir? Entonces aquí estamos viendo la era filadelfiana, la fiel a la palabra, y que ha sido sustituida por una Babel de Biblias o versiones. El diablo ha querido cambiar a esa iglesia fiel, proveyendo confusión, porque lo que hacen estos grandes teólogos es traer confusión. Amén. Entonces esto es lo que ha producido confusión, superficialidad espiritual y algo terrible, una iglesia laodicense, o sea, una iglesia tibia. ¿Y sabe usted cuál es la sentencia para la iglesia en la Odisea? Por cuanto no eres fría ni eres caliente, sino por ser tibia, te vomitaré de mi boca. ¿No se ve usted la gran cantidad de gente tibia que hay en nuestras iglesias? Tibios. Significa que el diablo ha hecho una buena labor en ellos. Y es triste. ¿Y cómo podemos convencer a alguien de que está en esa situación? Que pertenece a esa era laodicense. O que está como figura, que pertenece a esa iglesia que se llama la iglesia en la Odisea. La iglesia que se caracteriza por ser superficial. Y por ser superficial es tibia. No es ni fría, no es tampoco caliente. Y dice el Señor, lo vomitaré. Amén. ¿Y esta laodicense de qué depende? Mira, qué tremendo, hermano. Depende del dinero. Qué terrible, hermano. La gran mayoría de iglesias haciendo seminarios para ser prósperos. Hoy no se puede decir, no tengo plata ni oro. Duele el corazón. Depende del dinero, depende de programas y de emociones, en lugar de depender de la establecida palabra de Dios. Amén. Y es por eso, hermano, que aunque la gente se nos duerma, porque no está interesado en conocer la Escritura, nosotros tenemos que enseñar la verdad aunque la gente se nos duerma. Tenemos que enseñar la verdad aunque la gente nos deje. Tenemos que enseñar la verdad aunque a la gente no le agrade. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, algunos pueden decir que somos ingenuos, mal informados,
anticuados o lo que quieran. Pero nosotros damos gracias porque lo sabemos por medio de tu palabra, que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo y no ante el tribunal de aquellos que nos juzgan. Señor, ayúdanos a conocer la verdad, ayúdanos a entender la verdad. Señor, que nuestro corazón siempre esté dispuesto para recibir tu palabra, sabiendo, Señor, que hay uno que se disfraza como ángel de luz para engañarnos, para que dejemos de ser, si es que pertenecemos a esa iglesia Filadelfia, esa iglesia filadelfiana, y sacarnos, y que ese conocimiento, esa verdad sea sustituido por una Babel, por una confusión. Por eso, Señor, ayúdanos a tener mucho cuidado con las Biblias que leemos, con las Biblias que adquirimos, para ver la diferencia de unas con otras. Y cuántos, Señor, se han extraviado porque cambiaron de maestro. Señor, no en vano, tú constituiste apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar el cuerpo de Cristo, para llevarlo a la estatura de un varón perfecto y posteriormente a la plenitud de Cristo, para que no seamos fluctuantes en nuestra manera de vivir. Hermano, el enemigo quiere que usted renuncie, que no crea a la palabra, a las promesas, que el enemigo usará cualquier medio para enfriarlo, para confundirlo, para sacarlo del camino, porque ese es el propósito. Y lo ha hecho por todos los siglos que nos anteceden. Señor, ayúdanos a mantenernos en tu verdad. Señor, qué terrible es ser pastor de iglesia. Qué terrible es ser maestro de una congregación, Señor. Oramos para que las palabras que salgan de nuestros labios sean como clavos hincados en el corazón de aquellos que nos oyen. Y a nosotros, ayúdanos, Señor, aunque no veamos el fruto, porque quisiéramos que la gente esté ávida, que esté atenta, que no sean desertores de los ministerios, porque no están oyendo lo que ellos quieren o lo que se oye en este mundo. Hermano, el Señor en estos tiempos nos volvería a decir las mismas palabras. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Síguenos enseñando, por favor. Queremos permanecer firmes. Que nuestras madres sean una Jocabed y que nuestros padres sean unos Amram. Hermana, pídele al Señor, si usted es padre, ser una Jocabed. Usted, hermano, pídele al Señor ser un Amram, y que sus hijos sean salvados del agua. Bendito Dios, gracias. Oramos para que en este ministerio siempre podamos oír tu palabra. Tu palabra es verdad. Tus palabras son vida
y son espíritu. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, y renueva un espíritu recto en mí.